Un saludo muy especial en este día para cada uno de ustedes. Qué rico que están allí pendientes, escuchando su emisora El Nuevo Amanecer. Me alegra muchísimo, quiero que hoy en este tema le presten mucha atención a lo que les voy a decir porque la verdad es bien interesante. Bueno, casi siempre nos deja alguna enseñanza, algo para poder trascender. Y eso es lo que realmente se quiere con todos estos temas. Estos temas y todo lo que estamos haciendo no se hace por nada en absoluto, sin esperar nada a cambio, de verdad. Es simplemente el deseo sincero que cada uno de ustedes pueda comprender un poco más de nuestro Padre, ¿sí? Un poquito más, un pensamiento más claro. Realmente ese es el objetivo, no es nada más, es simplemente querer compartir nuestra propia experiencia con cada uno de ustedes, que puede servirles, sí, puede servirles, o puede que no les sirva, porque de pronto ustedes, pues ya algunos estén mucho más avanzados para este tipo de temas, pero para algunas personas sí les va a servir, eso es cierto. Entonces, hoy vamos a ver varias cosas interesantes, el cual me voy a centrar, voy a tocar varios puntos más bien, como para que empecemos a darle vuelta a esa perilla, porque el sentir espiritual lo tenemos un tanto enredado, ¿no? Que eso es lo que vamos a hacer realmente con todo esta mano de conferencias que vamos a ver, este set de conferencias que vamos a ver los días domingos, es precisamente para poder entender cada vez más todas estas cosas y que nos demos cuenta de que pues sí estamos un tanto errados en algunas cosas. De pronto vuelvo y digo, puede que algunas personas ya lo sepan, pero pues la idea es que esto, bueno. Entonces vamos a empezar de esta manera. Todo lo que hay en el universo, todo lo que hay, lo que estamos viendo es una proyección de pensamientos, o sea, todo lo que tenemos. Acuérdense de Dios Padre, según lo que dice allí, tenía un interior, mas no un exterior. Dios Padre no podía expandirse más porque no podía, Él era todo, o sea, no podía expandirse más, no podía. ¿Para dónde podía expandirse si no podía? Porque Él era todo, entonces no podía hacer eso. Lo único que podía hacer es trabajar dentro de su propio ser, y eso es precisamente lo que Él ha hecho. Él ha trabajado dentro de su ser. Realmente lo que estamos haciendo es viviendo en Dios Padre, y eso es lo mismo, lo hemos visto, lo hemos leído muchísimas veces. En Él vivimos, tenemos nuestro ser, en Él todo, absolutamente todo. Entonces, en el principio Dios tenía un interior, más no un exterior, y no podía tener un exterior, o sea, imposible, no podía tener un exterior, es verdad. Él no podía, como les digo, expandirse, pero sí podía separarse de sí mismo internamente. Él sí podía hacer ese tipo de cosas, podía fragmentarse internamente, podía separar la personalidad, podía distribuirse de esa manera. Entonces eso fue precisamente lo que hizo Dios Padre. A veces nosotros estas cosas no las entendemos porque nosotros tenemos un sentido de separación. Entonces, si tenemos un sentido de separación, vamos a pensar que es así. Nosotros estamos tratando de comprender una realidad absoluta desde un punto de vista puramente humano, con una mente finita que pues lógicamente no sirve ya para discernir todo este tipo de cosas profundas. Por eso se nos va cambiando la mente y nos van dando unos nuevos niveles para poder ir entendiendo este tipo de cosas. Pero realmente todo este tipo de cosas suceden dentro de Dios. O sea, no puede ser de otra manera. ¿Qué podía funcionar y qué podía hacer Dios Padre dentro de su propio ser? Pues lógicamente pensar. Para pensar tenía que haber un pensamiento, ¿bien? Dice que la primera fuente y centro de todas las cosas decide separar de su propio ser la personalidad absoluta. Bien, que vemos allí que llega el Hijo Eterno a la existencia, que es el mismo Dios, pero es la persona absoluta. Bien, entonces ahí nos damos cuenta de que de cómo viene el Hijo Eterno. Después viene algo muy importante, y es que hay un pensamiento, o sea, ya automáticamente llega la mente, porque para hacer una decisión de esas, para tomar una decisión de esas, de separar su propia persona o su personalidad absoluta, ya tiene que haber mente, tiene que haber absolutamente. Por eso es que dice que la Trinidad era inevitable, y es verdad, porque en ese momento tenía que pensar inmediatamente esa mente, que es la que se utiliza para eso,
pues la mente absoluta. Hay muchas realidades en Dios más bien, pero solo me voy a centrar en los pensamientos. Si ustedes se dan cuenta y analizan su cuerpo, ustedes tienen muchas realidades. Mira, están los pensamientos, está el habla, está el cuerpo, está tantas cosas, tantas realidades, están las emociones, están cualquier cantidad de cosas, está la visión, está el oído, está todo eso, pero también están sus pensamientos, ¿sí? Esto eres tú, una persona que tiene muchas cosas internas. Entonces lo mismo, hay muchas realidades, y todas estas realidades que hay en mi cuerpo son realidades para mí. Lo mismo sucede en la primera fuente y centro de todas las cosas. Hay muchas otras realidades, muchísimas otras realidades que nosotros no comprendemos y que pues lógicamente no nos van a hablar de ello porque no tiene que ver tanto. Nosotros somos una proyección de sus propios pensamientos, o sea, de los pensamientos de Dios. Y como digo, hay muchas realidades, pero solo me centraré en las realidades de los universos, que es el resultado precisamente de los pensamientos. O sea, es decir, del pensamiento de Dios o de los pensamientos tanto del Hijo como del Espíritu, Padre, en fin. Y para pensar, como les digo, hay que tener mente. O sea, que ellos, es decir, los universos son el resultado de la mente. Los universos son proyecciones de la mente, pero la mente no siempre es la misma. La mente no siempre es la misma. Por eso les decía que hay diferentes realidades. Incluso en la mente hay diferentes realidades. Y cada mente proyecta algo diferente. Eso es algo muy hermoso. Cada mente proyecta una realidad diferente, pero es claro que una gran parte de la realidad es mente, y eso lo sabemos claramente. La mente del Padre y del Hijo y del Espíritu es diferente a la mente nuestra, a la que tenemos. Vamos a leer esto allí en la página 78.6, página 78.6. La mente del Hijo Eterno es semejante a la del Padre, pero difiere a cualquier otra mente en el universo. Y junto con la mente del Padre, oiga, es la antepasada de las extensas mentes diversas del actor conjunto. Extensas mentes diversas del actor conjunto. La mente del Padre y del Hijo, ese intelecto que es ancestral a la mente absoluta de la tercera fuente y centro, quizás se encuentra mejor ilustrada en la premente, oiga, de un ajustador del pensamiento, porque aunque estos fragmentos del Padre están totalmente fuera de los circuitos mentales del actor conjunto, del Espíritu Infinito, poseen alguna forma de premente, conocen y son conocidos, disfrutan del equivalente del pensamiento humano. Bien, nos damos cuenta de esto. Entonces, las creaciones son creaciones de la mente, de la mente. Dios tenía, como les decía, un interior, más no un exterior. Y bueno, no lo podía tener, tenía que hacerlo a través de sus propios pensamientos. El Padre se despoja de su personalidad y como digo, y como les decía, nada más de eso, es el Hijo Eterno, es la personalidad absoluta. La realidad que estamos viviendo es irreal para el espíritu. ¿Por qué es irreal para el espíritu? Porque es la mente, es una proyección, es un sueño, hablemoslo así. Vamos a imaginarnos que es un sueño divino, para poderlo más o menos entender. No sé cómo explicar este tipo de cosas porque nosotros soñamos, o sea, y decimos no puede ser, porque nosotros cuando hablamos de un sueño, decimos que un sueño es irreal, que eso no es real para nosotros. Pero cuando nosotros estamos soñando, yo sé que todos han soñado, cuando estamos soñando y vamos de huida, por ejemplo, de algún animal que nos va a atacar, o vamos cayendo a un precipicio, o alguna cosa sucede, o nos están masacrando, o nos están cortando en el sueño, las piernas o lo que sea, para nosotros es muy real esa situación. Para nosotros es real, pero desde el punto de vista de la humanidad y dentro incluso de nuestra propia mente, de lo que nosotros vivimos a diario, eso es irreal, no existe, pero para nosotros fue real. O sea, no podemos decir que no fue real, porque fue real, es más, hasta nos despertamos sudando, asustados, gritando. O sea, fue real, fue tan real que nosotros, de verdad, el cuerpo se sintió afectado por todo ese tipo de cosas. Lo único es que cuando despertamos pasamos de un sueño a otro sueño y ya la cosa cambió.
Nada es real, nada es real. Lo único real, nada es real afuera. Afuera, todo esto que nosotros vemos es irreal. Siempre les he dicho, claro, es muy real para nosotros porque nosotros estamos allí dentro de ese sueño, como les decía hace un momento, pero no es real desde un punto de vista espiritual. Es decir, el espíritu no toca este tipo de cosas. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, si no es real, ¿qué es real entonces? ¿Es real lo que vivimos afuera o lo que vivimos en el sueño? ¿Qué es real? Pues nosotros no lo sabemos. Lo único es que estamos haciendo una experiencia, que eso es lo que Dios Padre está haciendo. Es una experiencia en la mente, una experiencia en la mente, una experiencia en un pensamiento. Es lo que está haciendo Dios Padre. Por eso les digo, estas conferencias van a ser un poco fuertes porque nosotros tenemos otra idea, pero la idea de estas conferencias es poder girar un poquitico la perilla para poder ver estas cosas que los reveladores nos están intentando mostrar a través de lo que es el libro de Urantia o a través de lo que es esta revelación, que es algo muy maravilloso, pero que no lo hemos entendido porque como nosotros tenemos la idea, o sea, ya tenemos una idea prefijada en nuestra mente y sabemos que eso es y por eso calificamos todo lo demás. Pero la verdad no es así. Lo único real que tenemos en esta irrealidad es el amor. El amor es la única cosa real que tenemos dentro de esta irrealidad. Y para hacer que esta irrealidad se torne una experiencia con nosotros, debemos aplicarle eso o esa sustancia o ese algo, esa realidad que se llama amor. Nada es real, lo único real es el amor y cualquier experiencia que no tiene el amor como ingrediente no es real. Como les decía, ¿qué creen ustedes que es más real? ¿Lo que tus ojos ven abiertos o lo que tus ojos ven cerrados? Eso es importante hacerse esa pregunta. La realidad es más extraña de lo que podemos imaginar. Dios Padre decide experimentar, Él decide experienciar. Eso es lo que realmente Él hace. Él decide experienciar y eso lo sabemos claramente a través de los documentos que el Ser Supremo es la experiencia de Dios Padre. Es decir, Él decide entrarse en ese sueño más y más y más y más. Decide ir e ir e ir. Entonces está el Padre, a través de Él viene el Hijo, o más bien, que es la parte de Él mismo, y esa parte, esas dos partes dan como resultado la mente absoluta y va bajando, y después tenemos la experiencia que es el Ser Supremo. El Ser Supremo, que es una de las cosas más, o sea, es decir, la experiencia que nosotros estamos viviendo, es la misma experiencia de Dios viviendo dentro de su propio pensamiento. Es algo muy extraño, de verdad, de comprender este tipo de cosas, pero voy a tratar de a ver cómo podemos bosquejar todo esto para que podamos entender toda esta situación. Dios Padre decide experimentar o experienciar. Y aquí es donde nos invita a nosotros como humanos, nos invita para que nosotros también formemos parte de esas decisiones personales. Nosotros no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos nada. Nosotros somos la experiencia consciente, esa experiencia que decide, que parte desde un yo. Esa experiencia que parte desde un yo, que decide unirse y alinearse con esa parte divina que es realmente el dueño del cuerpo. Es decir, el ajustador de pensamiento es el dueño del cuerpo. El cuerpo es del ajustador de pensamiento porque él es el templo de Dios, él es el templo. Entonces, el ajustador de pensamiento que tiene un cuerpo y nosotros tenemos una conciencia, nosotros allí nacemos, nace el yo y allí empezamos a tomar esa decisión. Qué tan bonito ese tipo de cosas. Si Dios Padre hiciera esa decisión, pues sería una decisión absoluta. Pero Dios Padre quería y quiere vivir, experienciar todo ese tipo de cosas y lo hace a través de nosotros. Pero de nosotros depende si le agregamos ese ingrediente tan maravilloso que es el amor para que cada una de estas experiencias tengan sentido y tengan resultado. Dios entra, hablemoslo así como les decía, en un sueño divino, en la mente del actor conjunto, en la mente del Espíritu Infinito. Ahí es donde Él entra a la mente del Espíritu Infinito. Todo se crea en Él, todo se crea en el Dios de acción, que es la mente absoluta. Para entrar en ese sueño decide hacerlo de muchas maneras
Y una de ellas es a través de Dios séptuple, que nos damos cuenta de que Él llega hasta el hombre a través de todo eso. Y es el mismo Dios, es el mismo Dios, y va pasando. Que ahí vemos en la página 11.6. Página 11.6 dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Supremo. Bien, Dios Supremo, que es la experiencia. Entonces está el Dios Padre, que es el mismo Dios. Todo es el mismo Dios, solamente que Él está haciendo su trabajo internamente. Él lo hace dentro de su propio ser, no lo puede hacer exteriormente porque Dios Padre no puede expandirse. Para que tengamos eso presente. Nosotros, como nosotros, vuelvo y digo, tenemos ese sentir de dualidad, de Él allá, yo acá, y por allá los espacios y todo ese tipo de cosas, pues nosotros pensamos que Dios actúa de esa manera. Pero es claro que no había nada aparte de Dios, solamente era Dios y no existía nada más. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, oiga, y aquí es donde Él hace este tipo de trabajo. Viene, ya está Dios Espíritu y ahora decide hacer una experiencia Él, ¿sí? Y le llama Dios Supremo o el Supremo. ¿En dónde lo va a hacer? En los 7 espíritus maestros. Los 7 espíritus maestros también son proyecciones mentales, hablemoslo de esa manera para que podamos más o menos entenderlo. Dentro de ellos están los 7 superuniversos. Por ejemplo, toda la realidad que estamos viendo aquí a nuestro alrededor es producto de nuestra propia mente. Nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser real esto? Ya les comentaba hace un momento cuando les comentaba que estábamos soñando y para nosotros era real eso, era real. Claro, no nos estaban cortando las piernas porque pues sí, pero nosotros sí nos estaban cortando verdaderamente las piernas porque en ese momento o sí estábamos cayendo en un precipicio y no teníamos de dónde agarrarnos, de verdad nos íbamos cayendo. De verdad lo estábamos sintiendo, pero decíamos, pero ¿cómo así? Eso no es real. Pero para nosotros sí era real, nosotros nos íbamos a golpear. Es más, hemos experimentado el dolor de golpearnos, el dolor de que un animal nos esté comiendo vivos, el dolor de algo, lo hemos experimentado, el dolor de que alguien de pronto nos esté incluso hasta asesinando y lo estamos sintiendo y para nosotros es real, pero afuera nosotros decimos, eso no es real. Entonces, como estamos aquí hablando afuera, entonces decimos simplemente, bueno, eso pues no es real. Pero sí, desde el punto de vista como nosotros lo estamos viviendo es real. Pero desde el punto de vista de Dios, simplemente Él está haciendo una experiencia en su mente, en el actor conjunto. Pero vuelvo y digo, hay muchas otras realidades. Por eso hablan ahí lo que acabamos de leer, de que la mente del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito son diferentes. Cada una tiene un sentir diferente y que la mente del ajustador de pensamiento, que es la que es consciente de que está haciendo esta experiencia Dios Padre a través de los universos que no existen realmente, que están en su mente, pero que para nosotros son reales, el ajustador de pensamiento, él va a vivir cada una de esas cosas. ¿Cómo se entiende esto? La verdad, como dicen ellos, estamos tratando de comprender algo de la infinidad con una mente humana que es totalmente imposible. Nosotros estamos tratando de comprender algo que es muy difícil, pero como digo, trato de explicarles esto para que más o menos lo entendamos. Entonces tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y acuérdense que cuando el Espíritu entra a existir, inmediatamente entra a existir el universo central, ¿verdad? Entra a existir Jabona instantáneamente, o sea, entra a la mente y entra de una vez una realidad que los seres pueden pararse, pueden caminar, pueden vivir, es decir, entran a una realidad que la mente misma, la mente absoluta puede crear, y la creó, automáticamente la creó. Por eso es que la creación de Jabona es tan antigua como el mismo Espíritu Infinito, porque son idénticos, son igual, es lo mismo, es la proyección. Ya ahorita leemos eso. Entonces, allí es cuando ya existe eso, entonces Dios Padre ya tiene un plan y es experimentar, es vivir, experienciar esa realidad de sus propios pensamientos y sacar desde lo más recóndito de allá una experiencia que se una con Dios, un algo que se una con Dios, y eso somos nosotros. Allí es donde empezamos nosotros. Entonces vemos allí el Ser Supremo, los 7 espíritus maestros, los ancianos de los días, y vemos los hijos paradisiacos, los hijos creadores. Entonces
Entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de esa realidad, cosa que no le prestamos atención porque como estamos en otra idea, tenemos nuestro pensamiento enredado de otra manera, por eso no lo entendemos. Todo se crea en el Dios de acción, que es la mente absoluta. Para entrar, como les digo, en esa realidad, decide hacerlo de muchas maneras. Una de ellas, como les estaba comentando, es a través del Dios séptuple, pero también lo hace a través del ajustador de pensamiento, el cual se viste de un cuerpo para entrar a esa realidad, se viste de una realidad que es el cuerpo para entrar a esa realidad y me da la oportunidad a mí de tomar esa experiencia, de tomar esa decisión, de decidir si esa experiencia, que esa experiencia tenga vida y decida tomar una decisión en unión con Él. Él va a estar pendiente porque Dios Padre va a estar pendiente de todo lo que está sucediendo allí. Ahora, esta es una forma de Él experimentar ese tipo de cosas, de vivir ese tipo de cosas, de sentirlo. Eso es una forma de hacerlo, pero hay otras cantidad de formas que ha dejado en otras partes donde dice que los ajustadores de pensamiento son prestados a una entidad, a una decisión. Nosotros somos el resultado de una experiencia, eso es lo que somos. El cuerpo humano, como les decía, es el templo de Dios y también lo hace de otras muchas maneras. Jabona fue creada por el Espíritu Infinito. Miremoslo por favor ahí en la página 91.4. Dice, el Espíritu Infinito se eterniza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Jabona. Este universo central que es creado por Él, ojo, este universo central que es creado por Él, yo creo muchas cosas en mi mente. Por eso es que la primera experiencia que nosotros estamos viviendo aquí es con el cuerpo, que es fácil. Es fácil controlar un cuerpo, pero no es fácil controlar un pensamiento. Sin embargo, Dios Padre es concreto en sus pensamientos y no varía. Donde varía un poquitico, pues no podría ser Dios en ningún momento. Es claro y contundente. Nosotros dejamos una cosa en el pensamiento y sería bueno que hicieran ustedes ese ensayo. Dejar algo en el pensamiento, en algún rincón, y al otro día encontrarlo ahí mismo. Y dejar otra cosa más allá y al otro día encontrarla ahí mismo. Y así sucesivamente. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no conocemos esa realidad. Aunque estamos dentro de nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que hacer ahorita en este momento es tratar de vivir esta realidad desde nuestro cuerpo puramente material. Dice, el Espíritu Infinito se eterniza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Jabona, este universo central que es creado por Él y con Él y en Él y en Él y en Él, es creado en Él, es creado en la mente. El universo central, ¿sí?, de Jabona es creado en Él, en Él, en Él, en obediencia a los conceptos combinados y las voluntades unidas del Padre y el Hijo. La tercera persona se deifica por este mismo acto de creación conjunta, convirtiéndose así por siempre en el Creador conjunto. Como les decía, es fácil vigilar un cuerpo, pero no es fácil vigilar un pensamiento. No es fácil. Como no es fácil hacerlo de esa manera, entonces, por eso es que tenemos un cuerpo. Como les digo, por eso es que tenemos un cuerpo. Muy bien. El Espíritu Infinito es la mente absoluta. El Espíritu Infinito es la mente absoluta, pero dentro de esa mente, según lo que estamos viendo allí, se creó algo. Allí se creó algo. Y si leemos un poco, vamos a leer allí en la página 91.1, dice, allá por la eternidad, ojo lo que dice, cuando el primer pensamiento, porque es que Dios Padre no podía expandirse, Él tenía solamente que pensar. Y dentro de ese pensamiento es donde vive todas las cosas. Dentro de ese pensamiento suceden muchas cosas. Bueno, es una forma de ellos explicarlo, ellos también lo explican allí. Allá por la eternidad, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se manifiesta el deseo supremo tanto del Dios Pensamiento como del Dios Palabra, de un agente universal e infinito,
de expresión mutua y acción combinada. Dice enseguida, en los albores de la eternidad, tanto el Padre como el Hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia, su eterna y absoluta singularidad, y por lo tanto celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Este pacto sin fin se celebra para la realización. Aquí hablamos de algo muy importante y es los pactos. Cuando hablamos de pactos, está muy trillada la palabra pactos. ¿Por qué está trillada? Porque es que en la iglesia católica, evangélica, se habla mucho de pactos. Y esos pactos no son buenos, porque hay pactos de una cosa, de otra, pero es que aquí hay unos pactos diferentes. Nosotros cuando entramos a estos mundos, es decir, Dios Padre, para Dios Padre todo está terminado. El solo hecho que ustedes encuentren una persona con la cual compartir, ya eso está decidido desde allá. Hay muchas cosas. Dios Padre trae un plan, Él trae un plan perfecto, Él tiene un plan perfecto dentro de sus propios pensamientos y no se puede salir de allí. Tiene que ser de esa manera. Ya hay un plan. Da la libertad, ojo, da el libre albedrío a algunas criaturas, el cual pueden errar y pueden hacer ese tipo de cosas dentro de sus propios pensamientos. Es algo bastante extraño, bastante raro, pero bueno, así es y así funciona y así Dios Padre lo ha decretado. Entonces, cuando nosotros compartimos, por ejemplo, con ciertas personas, eso es un pacto que hay desde allá, el cual nosotros lo vamos a vivir acá. Es decir, la persona que es mi mamá pactó de alguna manera conmigo, lógicamente, para ser mi mamá. El hijo es mi hijo porque se pactó desde allá que ese espíritu ajustador iba a estar e iba a ser mi hijo. O sea, esos son los pactos que hace el ajustador de pensamiento allá antes de llegar a este mundo. Y hay muchas cosas que suceden, muchísimas cosas que suceden realmente allí. Entonces por eso dice, este pacto sin fin se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del eterno círculo de la eternidad. Y a partir de este acontecimiento eterno, el Padre y el Hijo permanecen en esta unión divina. Por eso es que la materia responde a la mente, porque es mental. Todo esto es mental. Todo esto es una proyección, por eso es que responde a la mente, la materia responde a la mente. Y ya, como les digo, ya ustedes han hecho, ahorita acabaron de hacer un ejercicio muy interesante que fue solamente con el pensamiento. Y la materia les escuchó, la materia les entendió los pensamientos, porque acuérdense que este es un universo de pensamientos, solo que aquí sucedió algo muy extraño. Algunas personas, cuando pensaron bien, les salió mal, la materia imprimió algo totalmente diferente. Pensaron cosas buenas y la materia imprimió cosas malas. Y cuando pensaron cosas malas, imprimió cosas buenas. Bueno, eso va a ser motivo de otra conferencia. Y algunos, muy poquiticos la verdad, pensaron cosas buenas y les salió cosas buenas. Bien, muy poquitico la verdad en este ejercicio fue eso. Y cuando pensaron cosas malas, la materia imprimió cosas malas, que así debería de ser, pero como aquí actuamos de otra manera, entonces sucede lo contrario. Muy bien. La materia sabemos claramente que es ondas, frecuencias, y los pensamientos son frecuencias, son ondas, son realmente eso. Dentro de ese universo universo mente, vamos a llamarlo así, universo mental o universo de la mente, que es del espíritu infinito, hay personajes, y dentro de la mente de estos personajes hay otras personalidades, pero esas personalidades que hay dentro de esas hay otras personalidades, y así sucesivamente. Y aquí es donde Dios Padre da libre albedrío para que se tomen decisiones. Aquí es cuando ahí vemos, por ejemplo, en la rebelión de Lucifer, ¿sí? Lucifer está en un pensamiento de creación de Miguel y de la ministra divina. La ministra divina es todo esto que ustedes ven. No es que ustedes la van a focalizar, sino que es todo esto. Dice claramente que la ministra divina es todo lo que es Nevadón. Es precisamente todo eso. Acuérdense que el Espíritu Infinito
es todo lo que desabona. Automáticamente se formaron los universos a través de ese Dios mente, ¿sí? De ese Dios espíritu, de ese espíritu infinito que es la mente absoluta, se creó automáticamente eso. Y lo mismo sucede con el universo local de Nevadón. Nevadón es precisamente todo lo que es la ministra divina, y el Padre Creador es el que está tomando pensamientos y haciendo que eso se haga realidad. Lo hace la ministra divina. Ambos actúan de muchas maneras, dice allí, pero resulta que allí le dan libre albedrío a ciertas personalidades. Dice que de las constelaciones, de los sistemas locales hacia abajo ya hay libre libertad, ya se les va dando libre libertad. Por ejemplo, ya están los Lanunadek, que es donde ellos tienen libertad de muchas maneras, de muchas formas, y por eso es que ellos fallan. Pero nos damos cuenta que Lucifer está en un pensamiento del Creador, Miguel y la ministra divina. Ahí está él dentro de ese pensamiento. Él vive dentro de ese pensamiento. Dentro de la mente de Lucifer ahora viene algo muy diferente. Está el sistema local. Dentro de la mente, mira, dentro de la mente está el sistema local. No quiere decir que es todo el universo local. Él baña precisamente con ese sentir, con ese ser, baña toda esa realidad. Por ejemplo, nosotros estamos en esta tierra, nosotros no creamos la tierra, pero bañamos gran parte de la tierra o por donde estamos o la jurisdicción con nuestra propia mente. Es decir, le damos el toque de nosotros. Y Lucifer le dio el toque precisamente para estabilizar, para formar, para hacer con ese sistema local lo que es hoy día. Entonces, dentro de la mente de Lucifer hay otro personaje también, que es los príncipes planetarios, que ellos también le dan ese matiz, ese toque, y es la estabilización de un planeta. Ahora nos damos cuenta por qué, por ejemplo, una rebelión es tan tremenda. O sea, una rebelión es muy tremenda, porque es que no se trata de que alguien se puso a discutir de cierta manera por allí, se agarraron a los golpes y todo eso. No, aquí pasan cosas muy extrañas. Pasan cosas demasiadamente extrañas. El solo hecho de reemplazar a Lucifer no es como decir voy a reemplazar allí a la secretaria. Ella está allá, entonces vamos a reemplazarla por otra. Entonces mira, pues esto es así y así. Entonces no, es que aquí pasa algo extraño. Es ubicar un pensamiento dentro de otro pensamiento. Es ubicarlo, meterlo dentro de esto. El solo hecho de poner a la Nanforge allí para reemplazar a Lucifer ya es algo muy grande. Para nosotros no, para nosotros simplemente esto es así y esto es así porque ya lo conocemos supuestamente desde nuestro punto de vista, pero no es así realmente. Mira, para la muestra un botón, dice que el príncipe planetario o el grado de príncipe planetario lo gana el Padre Creador. Él ganó eso, pero no es el príncipe planetario. ¿Por qué no puede ser el príncipe planetario el Padre Creador? Porque pues inmediatamente cambiaría esta realidad, la cambiaría de una manera totalmente diferente. Entonces dejó a estas personalidades que estuvieron con él, los dejó para que puedan hacer ese tipo de trabajo. Dicen que un día puede ser Melquisedec el que haga esto. Sería una maravilla, de verdad, porque sería algo muy grande. O sea, sería algo demasiadamente grande. Pero no han podido, no lo han quitado al príncipe Caligaste, no lo han podido quitar de esta tierra. No es que no lo hayan podido, sí lo pueden hacer, sino que no lo han quitado porque no hay necesidad realmente, no lo hay. Se necesita el príncipe planetario en este mundo para una estabilidad, porque tiene que jugarse a nivel de su propia proyección, de su propia mente. Baña de alguna manera todo esto. Por eso es que una rebelión no es tan fácil quitarla de un planeta, porque es que está impregnada por todo. Las partículas, todas las ondas están contaminadas de alguna manera. Y mira que esto no es raro, esto ya lo decía Pablo en la Biblia, él hablaba exactamente eso en Romanos, decía ese tipo de cosas, que en la naturaleza está también infectada por esta rebelión. Y es verdad. Estas personas que han hecho el ejercicio del control de la materia se dan cuenta que es así. Sus pensamientos, sin tocar la materia, porque eso fue lo que hicieron esta vez, a 30 centímetros de distancia solamente pensaban ciertas cosas y la materia empezó a imprimir ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta que es así. Ahora, imagínense el príncipe planetario que tiene el poder para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces ahí nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que estamos en un sueño
grandísimo que es un sueño eterno, pero dentro de ese sueño hay otros sueños y dentro de ese sueño hay otros sueños. Yo sé que ustedes también ya han vivido ese tipo de cosas. Muy seguramente han soñado y dentro del sueño se han acostado a dormir allá en su sueño y han soñado. Y así sucesivamente. Hay personas que han llegado hasta 3 y 4 sueños, no sé, hasta más. Es algo muy bonito y es algo muy, muy interesante, porque eso es verdad y eso es así. Yo les decía alguna vez que la dimensión onírica es la otra parte que nosotros tenemos que investigar. Es la otra parte y es el complemento para que nuestro crecimiento espiritual sea completo. Se necesita la otra parte. Dios Padre no hace algo por hacerlo. Él no hace nada en ociosidad, no lo hace nada. Siempre hay algo detrás. Siempre hay una enseñanza grande detrás de cada una de estas cosas. Entonces, nos damos cuenta de esto. Entonces, nosotros estamos arrancando desde el Padre Creador, estamos en un sueño, en otro sueño, en otro sueño. Y por último terminamos en nuestro sueño, que somos nosotros, que sería el sueño más pequeño, que es donde nosotros creamos nuestra propia realidad, organizamos nuestras cosas, vivimos y allí hacemos personajes, allí nos hacemos personajes. Entonces le ponemos el nombre al uno, le ponemos el nombre al otro y así sucesivamente. Nos ponemos en problemas y todo eso. Cuando Lucifer se separa de Dios, porque eso es lo que hace, se crea un pensamiento dual. Se crea un pensamiento dual, un pensamiento que en la humanidad entera existe, la dualidad. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Pero es así. Es normal que nosotros deberíamos sentir, pero no una dualidad como él la está proyectando y que de alguna manera quedó impresa y nosotros la sentimos. Ese pensamiento dual nos separa de Dios, Dios allá y nosotros acá, en mundos avanzados, y desde el punto de vista de Jabona no hay separación. Pero aquí sí hay separación. Y el objetivo de Dios Padre es que terminemos con esa separación para que nos demos cuenta realmente quiénes somos, cómo estamos organizados, qué es lo que somos realmente en el universo. Y no unos gorgojos, hablemoslo de esa manera, en una esfera dando vueltas por el espacio y nosotros allí y todo ahí como tan uniforme, como tan triste, como tan sin pensamiento. Eso no lo hace Dios Padre. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo muy, muy interesante. Lucifer, cuando se dio cuenta de todo eso, eso está escrito allí, él se dio cuenta de su fallo, él se dio cuenta, pero había un orgullo. Él ya sentía esa separación, había un orgullo de que si él volvía otra vez a unirse, entonces todos los demás rebeldes se iban a burlar de él. Había un orgullo original, un orgullo, una cosa que muchas personas lo tienen. Entonces, ¿él qué pensó? Bueno, me van a hacer burla, se van a burlar de mí, van a decir que soy tonto, que no lo pude lograr y así sucesivamente. Ese es el orgullo original. Entonces Lucifer no retrocedió en ningún momento. O sea, el ego es algo que en una situación, el ego es como lo malo, es lo malo. Pero mire cómo es de increíble que nosotros tenemos eso dentro de nuestro ser. Para nosotros una película es buena hasta cuando aparece el malo. Ahí se nos convierte, la película es interesante porque apareció el malo. Si no aparece el malo, entonces la película es como cansona. ¿Por qué tiene que haber un malo? ¿Por qué nosotros siempre pensamos en un malo? Pues sencillamente porque nosotros tenemos manchado de Lucifer nuestro propio ser. Él hubo una separación, él formó un ego, un pensamiento de ego, un pensamiento ególatra, él lo formó y ya está eso. Y ese es el malo, ese pensamiento ególatra es el malo de la película de Lucifer. Y por eso es que nosotros cuando vemos una película, sí, estamos felices hasta cuando aparece el malo. Y ahí cuando aparece el malo decimos, la película se puso muy buena porque el bueno venció al malo. Cuando el malo es vencido, no es vencido por el bueno, entonces decimos, ¿qué película tan malo? Bueno, pero estaba buena, era muy interesante la trama, decimos. Pero nos sentimos bien cuando hay un malo. Eso es Lucifer, esa es la mente luciferiana dentro de nosotros. Les aseguro de corazón que en esferas avanzadas no existe ese tipo de dualidad, el malo y el bueno no existen, simplemente son personas que están haciendo experiencias, que están viviendo ciertas cosas donde tienen que decidir de cierta manera, pero no hay un bueno y un malo, no lo hay. Nosotros sí tenemos que verlo para poderlo más o menos entender.
Todas las personas que estaban por ese entonces en la rebelión de Lucifer fueron manchados de alguna manera con ese sentir. Y hoy nosotros seguimos estando manchados de alguna manera por ese sentir de él. Y eso es bastante triste, bastante triste estar de verdad enredados con eso. En nosotros hemos formado una realidad que hemos creado y que hemos creído y la hemos formado a nuestra manera. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pensamiento, es el producto de nuestro pensamiento, es el producto de nuestra mente. Miren a su alrededor, todo lo que hay a su alrededor es el producto de sus pensamientos. Se dicen, pero no, esa mesa es real, eso es real, ese agua es real, eso que estoy viendo es real. Claro, es real porque está dentro del sueño y dentro del sueño todo es real. En este sueño, por mandato divino, porque ese es el objetivo, él ya sabía, Dios Padre sabía que íbamos a estar dentro de un sueño. El objetivo es que en este sueño debemos ayudarnos unos a otros a despertar, y ese es el objetivo. Entonces Dios Padre puso el ajustador de pensamiento en cada uno de estos cuerpos y le dio voluntad para que cada uno de estos cuerpos que ya adquieren un yo y que hacen un alma empiecen a despertar. Y para eso necesitamos el uno y el otro para despertarnos dentro de esos pactos que hemos hecho. De alguna manera, no nosotros, sino el ajustador de pensamiento ha hecho esos pactos. Usted es mi hijo, usted es mi mamá, pero soy yo mismo, sino que es un pacto. Usted va a ser mi mamá. El ajustador de pensamiento, usted va a ser mi mamá, usted va a ser mi papá, usted va a ser mi hermano, usted va a hacer esto porque es verdad, es así. El ajustador de pensamiento que habita en mi mamá es el ajustador de pensamiento y es el mismo Dios, pero Él está actuando en mi mamá y hubo ese pacto para que ella fuera mi mamá y yo a través de mi mamá pudiera despertar y pudiera hacer muchas cosas, pudiera conocer esta realidad. Pero es el mismo Dios experimentando, es el mismo Dios viviendo, pero me dieron la oportunidad de yo como persona decidir que aquí es donde entro a existir. Mi decisión cobra vida. Mi decisión se vuelve un alma. Dice que nosotros somos una adquisición experiencial. No somos el cuerpo, no somos esto, no somos lo otro. Pero necesitamos de todo eso para podernos ubicar. Pero que primero tiene que nacer un yo. No un ego, sino un yo. Tiene que nacer un yo. Para entonces de ahí arrancar y hacer algo importante. En otras palabras, tiene que nacer algo. Así sea equivocado, pero tiene que nacer algo para que pueda hacer lo siguiente. Entonces, dice allí una cosa muy importante que quiero que la leamos, por favor. En la página 364.3 dice: existe un propósito grande y glorioso en la marcha de los universos a través del espacio. Todas vuestras luchas mortales no tienen lugar en vano. Todos forman parte de un plan inmenso. O sea, todo ese tipo de cosas es parte de un plan inmenso, de una empresa gigantesca. Y la enormidad de la empresa es la que hace que sea imposible de ver una gran parte de ella en un momento dado y durante una vida determinada. Todos formamos parte, ellos están diciendo allí, todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses supervisan y están llevando a cabo. Ellos están haciendo ese plan. Pero nosotros nos dieron la oportunidad, vuelvo y digo, de nacer aquí en esto. Estamos dentro de Dios. No puede ser fuera de Dios porque no hay nada fuera de Dios. Y tiene que ser dentro de esta realidad que se llama pensamiento, porque es lo que nos describe el Espíritu Infinito. Y nos están mostrando eso. Todo el maravilloso mecanismo universal se mueve majestuosamente a través del espacio al compás de la música del pensamiento infinito y del propósito eterno de la gran primera fuente y centro. Quiero que leamos otro punto interesante allí del ajustador de pensamiento. Página 12045 dice: cuando los ajustadores del pensamiento habitan la mente humana, traen consigo las carreras modelos. Ya traen los pactos. Usted va a ser mi hijo, usted va a ser mi papá. Y ese tipo de cosas no se quitan, o sea, no se pierden. Es algo interesante, no se pierden. Es el mismo Dios viviendo cada una de estas cosas. Traen consigo las carreras modelo, las vidas ideales que han sido determinadas y preordenadas por estos mismos, por ellos mismos. Han sido preordenadas por ellos mismos y por los ajustadores personalidades de Divino Entorno. Allí es donde viene exactamente ese tipo de trabajo. ¿Para qué se hace ese tipo de cosas? Para que yo como persona pueda ir despertando de un sueño al otro, de una realidad al otro, hasta llegar y encontrarme con la realidad primordial, que es encontrarme a través del pensamiento. Es algo muy extraño.
encontrarme con la primera fuente y centro de todas las cosas. Por eso tenemos una parte de Dios, de la fuente y centro de todas las cosas. Es algo muy extraño. Por eso es que dice claramente de que ustedes, sí, la isla del paraíso tiene una ubicación, pero no, o sea, está en el espacio, pero no tiene una ubicación. Y así, o sea, es algo extraño. No es parte del espacio, ¿no? Y dice que el trabajo no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia los pensamientos, hacia esa parte maravillosa. Y siempre estaremos trabajando con la mente, y la mente nos van dando una y otra vez, cada vez más la mente, para irnos acercando a Él. ¿Cómo es posible que Dios Padre, a través de sus propios pensamientos, pueda atraer personalidades que sean vivas y presentarse ante Él? Es algo muy extraño, algo muy bonito. Pero claro, tienen que unirse con la primera fuente y centro de todas las cosas para que ese camino lo puedan entender, de lo contrario no. Entonces dice aquí, cuando los ajustadores del pensamiento habitan en la mente humana, traen consigo las carreras modelo, las vidas ideales que han sido determinadas y preordenadas por ellos mismos y por los ajustadores de pensamiento, por los ajustadores personalizados de Divinitón, y certificadas por los ajustadores personalizados de Urantia. Claro, ahí está exactamente ese tipo de cosas. Empiezan pues a trabajar, dice, con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de sus sujetos humanos, pero ningún ser humano está obligado a aceptar este plan. Claro que sí, ninguno está obligado a aceptar las cosas, es una cuestión personal. Ya ahorita vamos a ver eso, que me parece muy interesante. Da esto mucho para decir, todos sois sujetos predestinados, pero no estáis ordenados de antemano que tengáis que aceptar esta predeterminación divina. Lo que no hizo Lucifer no lo aceptó y ya, y sencillo, nada más sucedió eso. Tenéis plena libertad para rechazar cualquier parte o todo el programa del ajustador del pensamiento. Su misión es efectuar los cambios mentales y los ajustes espirituales que autoricéis de manera voluntaria e inteligente, a fin de conseguir más influencia sobre la orientación de vuestra personalidad. Pero estos monitores divinos no se aprovechan de vosotros en ninguna circunstancia, ni influyen arbitrariamente de ninguna manera en vuestras elecciones y decisiones. Los ajustadores respetan la soberanía de vuestra personalidad. Siempre están subordinados a vuestra voluntad. Todo surge de un pensamiento desde la primera fuente y centro, como les digo. Y dentro de ese pensamiento es que sucede todo este tipo de cosas. Nosotros todas las noches nos dan la oportunidad de soñar. Todas las noches podemos soñar. Hay personas que sueñan, hay personas que no sueñan. Eso es algo divino, eso es algo maravilloso, eso es algo divino. Porque eso es lo que Dios Padre está haciendo. No quiere decir que se acostó a soñar y que se quedó dormido. No, es simplemente un pensamiento, dice allí. Dice aquí en la página 93, dice, la ejecución de un plan, pensamiento absoluto. En ese mismo momento, el Espíritu Infinito surge en toda su plenitud a la existencia. Eso está allí. Bueno, leí solamente una partecita. Nada se escapa de Dios Padre, eso es así. Aquí vivimos tres tipos de pactos, se puede decir. Bueno, muchos, pero vamos a poner tres importantes. Uno que es el pacto, que son los pactos que Él pactó, los ajustadores de pensamiento, antes de hacer este tipo de entrada, ellos ya hicieron unos pactos. Entonces, esos pactos que estamos viviendo, por ejemplo, los primeros son los de papá, los de mamá, los de hijo, los de compañera, o sea, las personas más cercanas. Ese es el primer pacto, ¿sí? Todas esas personas, incluso un jefe que trabaja con ustedes casi toda la vida, eso es otro pacto que se hizo. Y estas personas todas están hechas precisamente para ayudarse en unas a otras a poder encontrar esa puerta, porque ese es el objetivo, y eso es lo que Dios Padre hace. Entonces, cada uno de ustedes se va a ayudar unos con otros precisamente para poder encontrar, para poder salir de ese sueño, para poder tomar decisiones, para ir quitando esa imperfección, que es lo que Dios Padre quiere, ir quitando la imperfección. Pero necesitamos unos de otros para poder hacer ese tipo de trabajo, porque así fue que Dios Padre lo propuso. Él trazó ese plan para esa ayuda mutua con nuestros propios hermanos. Y todo esto es para despertar a esa realidad más acorde a Dios.
para que entendamos eso. El único que está totalmente despierto de este sueño es el ajustador de pensamiento. Ese sí está totalmente despierto. Por cierto, dice que el ajustador de pensamiento no duerme. Él está totalmente consciente y él conecta entre la primera fuente y centro de todas las cosas y tu alma. Eso es lo que hace. Pero él está totalmente despierto. Entonces, cuando una persona decide hacer las cosas de la manera correcta, ahí es cuando el ajustador de pensamiento empieza a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está acercándose a esa divinidad, a ese despertar, a ese sueño más divino. Cuando logramos despertar con la ayuda de las personas cercanas y la guía de nuestro ajustador, somos más conscientes de nuestra divinidad que nuestros pensamientos egoístas. Si logramos, por ejemplo, despertar un tanto por ciento, entonces ya estamos listos para pasar a los mundos de estancia donde se va a complementar exactamente eso para poder ir despertando, ir saliendo de estos sueños. Entonces aquí salimos de este sueño, que es el que tenemos nosotros, salimos de esa rebelión de Caligastia, pasamos por la rebelión de Lucifer, que es donde vamos despertando y así sucesivamente hasta despertar y encontrarnos con nuestro Padre Creador, que también es la primera fuente y centro, pero en una escala, más pequeña, aunque no podemos decir ese tipo de cosas. En este sistema nos ayudamos mutuamente. En este nivel nos ayudamos mutuamente con los hermanos. Ustedes me ayudan a mí, escuchen, ustedes que están allí me ayudan, ¿sí? A mí, y yo les ayudo a ustedes. ¿A qué? A disolver el sistema de pensamientos egoístas, el mal, todas aquellas cosas que nos sirven. Esto es un despertar. Allí estamos de alguna manera despertando. Hay algunos maestros que han dicho exactamente de eso, que la espiritualidad es el despertar. Y es verdad, tienen toda la razón. Para Dios, como digo, todo está terminado. Él conoce el fin desde el principio. En muchas ocasiones vemos, por ejemplo, a una persona, y parece como si ya la hubiéramos visto. Parece que ya hubiéramos visto a esa persona. En muchas ocasiones pasa ese tipo de cosas. Pero la verdad es que en ese momento estamos sintiendo o nos estamos alineando con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque para Él ya todo está terminado. Él conoce todas las personas, a veces sucede eso, pero en muchas situaciones es todo lo contrario. Para muchas personas sucede algo diferente. Ellos reconocen o encuentran esas cosas a través de el ADN, todo lo que hay allí dentro de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo hay una cuestión que se llama el subconsciente. Está el consciente, está el superconsciente y está el supraconsciente. Están una cantidad de cosas y además de eso hay otras muchas cosas, pero son las que más o menos nosotros entendemos. En el subconsciente está almacenada una cantidad de cosas. Está almacenado el miedo, está almacenada la envidia, está almacenado este tipo de encuentros, está almacenado todas esas cosas. El consciente es el que es consciente precisamente de que hay ciertas cosas y muchas veces salen muchas cosas detrás de nosotros, salen muchas cosas de allí. Allí, en el subconsciente, hay cosas, vuelvo y digo, maldades, cosas feas, cosas que no tienen sentido y que de vez en cuando una persona o cualquiera las despierta y hace que aparezcan. Por eso es que necesitamos a las personas para que manifiesten esas verdades o esas cosas que están allí dentro de nosotros, para que nosotros a su vez le apliquemos aquella parte bonita que es el amor a esa situación y podamos lograr ciertas cosas. El Espíritu de Dios puede expresarse libremente después de eso. Cuando ya logramos eso, puede expresarse libremente, porque ya no hay pensamientos ególatras ni tiene sentido de separación, ya no hay ese tipo de cosas. Entonces el Espíritu de Dios se puede manifestar a los demás espíritus o a los demás hermanos, ¿sí?, a través de nosotros. Así como en la primera fuente, así como en el paraíso no hay separación, así se quiere que en un mundo de estos no haya separación. Cuando esto se establezca en luz y vida, todo va a cambiar. Aquí pasa algo muy importante también. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de los sobrevivientes durmientes. ¿Qué pasa con estas personalidades? Entonces decimos, bueno, no, las sobrevivientes durmientes simplemente es que no tuvieron la capacidad para pasar al otro lado. Pero ¿qué pasa? ¿Será que Dios Padre los deja allí solamente para que estén un tiempo porque pues está aburrido con ellos seguramente y que no? Pues resulta que aquí también hay otras dimensiones, un tipo de trabajo que es desconocido para nosotros. Pero no es que una persona se la pase durmiendo durante tantos
tanto tiempo y después al cabo de cierto tiempo entonces viene el Hijo Creador a despertarlos, o cualquier Hijo Divino a despertarlos. ¿Por qué no los despertó entonces antes? No, pues porque no había venido. No, lo que pasa es que aquí pasan otras cosas muy importantes también, que bueno, eso lo quiero más adelante explicar sobre esto, que también es revelatorio. Oye, allí está en la revelación y pasan muchas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros pasamos muy rápido leyendo y no nos damos cuenta de lo que hay realmente aquí. Pero bueno, no es el caso. En este sueño que estamos viviendo aquí precisamente en esta tierra, pasan muchas cosas. Aparentemente, todas estas personas que nos hacen daño, nosotros lo vemos como lo vemos desde un punto de separación, vemos que nos están haciendo daño y que claro, él tiene la culpa. Esa persona tiene la culpa y pues tiene que, me puede hacer daño, y si me hace daño, pues no, tiene que pedirme perdón o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa aquí realmente? Cuando el cuerpo sirve para ver la realidad que proyectamos. Vamos a analizarlo de esta manera. El cuerpo sirve para ver la realidad que nosotros proyectamos. Para eso tenemos los ojos y la mente, para poder ver la realidad que nosotros proyectamos. A través de su cuerpo y mente, ve lo que sucede a su alrededor y califica de bueno o malo, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro ser. Pero ¿quién ve todo eso realmente? ¿Quién es el que está viendo todo eso? El que está viendo todo eso es exactamente ese ego. Esa parte, ese yo es el que está viendo todo eso. El espíritu no está viendo nada. Dice una parte muy bonita allí en la revelación, dice que cuando una persona ha nacido del espíritu, realmente los ojos son las ventanas del alma. Y es verdad. Y por eso, cuando él ve desde el ego, a través de los ojos, por eso es que ve que el jefe le hace daño, que la suegra se porta mal con él, o que el suegro le hace daño, que la esposa le hace daño, que el esposo le hace daño, que el hijo le hace daño, que todos le hacen daño. Por eso es que ve de esa manera, por eso es que ve las cosas de esa forma. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, claro, puede ser de esa forma. Si yo como persona no resuelvo esa situación, que es precisamente para lo que he venido a esta tierra a hacer este tipo de cosas, si yo no resuelvo este campo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que voy a contaminar a otros campos. Es decir, voy a contaminar a otras personas, voy a contaminar a otros campos de energía. El objetivo es debilitar en este mundo a ese ego que de alguna manera tiene ese sentido de separación luciferiano, es debilitarlo y debilitarle. Cuando yo entiendo que lo que veo es a través de mi ego, que todo lo que veo es a través de mi ego, entonces yo debo en ese momento decidir vivirlo de la manera, o bien desde el punto de vista del ego, o desde el punto de vista del espíritu, o desde la parte pura, que es esa parte que es el ajustador de pensamiento. Esto debe ser una decisión muy personal, no es una decisión no es una cuestión que se debe hacer al azar, ni que Dios Padre nos va a obligar. Por eso dice, ¿podemos tomar el plan o no lo podemos tomar, o una parte? Esto debe ser una decisión personal. Si decide hacerlo y resolverlo desde la parte pura, está muy bien, pero si no, entonces pues no te quejes, así de sencillo. Simplemente no lo quieres resolver, entonces no te quejes de los problemas. Y hay muchas personas que se lo pasan quejándose todo el tiempo. Entonces, si decides vivirlo desde el punto de vista del espíritu y resolver esa situación desde el espíritu, pues está bien, perfecto. Y si no, pues Dios Padre tampoco lo va a obligar, pero no se queje entonces, porque va a seguir quejándose, va a decir, no, pero es que ¿por qué yo no estoy viviendo tal cosa, tal otra? Es que es culpa del otro. Yo estoy mal es porque es culpa del otro. Si lo haces desde el punto de la mente o de la parte pura, vives en paz, vives en alegría, vives en divinidad, vives en tantas cosas, vives en iluminación, vives en todas esas cosas, en todo ese tipo de cosas divinas, y logra debilitar al ego, porque el ego empieza a debilitarse. No lo puede vivir desde las dos partes, recuerden eso. Usted no puede vivir desde las dos partes, desde el espíritu y desde el ego. O vive desde un lado o vive del otro. Jesús lo dijo, no puede servir a dos señores. O tú decides vivir desde el ego, o te decides, o si decides vivir desde la parte pura. Eso es cuestión personal. Ahora, si no decides actuar desde la parte pura, entonces disfrutas de los problemas y, como digo, no te quejes de las cosas que estás pasando todo el tiempo, porque vas a seguir teniendo problemas, porque tienes que un día resolver esa situación. ¿Se han dado cuenta que una persona tiene una pareja, no pudo,
Después viene otra pareja y tampoco. Entonces viene con el mismo problema, la otra persona viene con el mismo problema y la otra viene con el mismo problema y la otra viene con el mismo problema. O sea, no es las otras parejas que vienen con el mismo problema, el problema está en esa persona que no pudo solucionarlo y le van a poner mil soluciones, o sea, le van a poner 1000 tareas para que pueda solucionar dicha situación. Hasta que la soluciones. Y si no la solucionas, pues entonces le toca solucionar en los mundos de estancia, pero tienes que solucionarla. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Es lo mismo que si una persona va al médico y no se toma los remedios, entonces no se queje. Disfrute de la enfermedad si es que quiere hacerlo, pero no se queje. Es lo mismo realmente. Dios Padre pone este tipo de situaciones para que ustedes, el uno y el otro, se despierten. Ahora esa otra persona que llega también viene precisamente de alguna manera pidiendo ayuda. Y ustedes también están pidiendo ayuda y ambos están ayudando, pero no han entendido el ejercicio que Dios Padre ha propuesto. No se ha entendido. Si decide no volver a vivir esto que le hace daño, aunque si no lo hace, vuelvo y digo, nada pasa. Eso es una cuestión personal. Eso sí, ustedes verán simplemente que van perdiendo el tiempo y el cuerpo se va acabando y pues ya no tienen mucha oportunidad. El problema es que el cuerpo se va envejeciendo y ya no tienen mucha oportunidad para hacerlo. Yo pienso que hay que hacer ese tipo de trabajo antes de salir de esta tierra. Vamos a imaginar una cosa. Vamos a imaginar que ya que tienen que vivir estas situaciones, las vamos a vivir desde la otra parte, es decir, desde la parte del espíritu. Esa situación, por ejemplo, que cada rato y que todos los días me pasa lo mismo, entonces vamos a vivirlo desde el punto de vista del espíritu. Pero ¿cómo sé si la situación que estoy viviendo es desde la parte del egoísmo o desde la parte del espíritu o desde la parte pura? ¿Cómo sé si estoy viviendo de cualquiera de las dos partes? El problema es que todos somos los duros. Ese es el problema, que todos somos los duros y pensamos que nosotros sí tenemos la espiritualidad y sí lo estamos haciendo bien. Ese es el gravísimo problema, que todo el mundo piensa que ahora como tienen la quinta revelación epocal, entonces ya no les va a pasar nada, ellos están bien. No pasa nada. Ellos sí saben hacer las cosas. Pero resulta que no es así. Les voy a dar unos parámetros para que ustedes se den cuenta. Vamos a empezar a filtrar si estás viviendo desde el ego o estás viviendo desde el amor que eres tú. Es fácil realmente darse cuenta uno de este tipo de cosas. Si estoy viviendo desde una de estas situaciones, si estoy viviendo desde una situación que siento amor, que siento paz, que siento luz, que siento divinidad, que siento alegría, entonces estoy viviendo desde el punto del espíritu. Si yo entiendo que cada una de estas situaciones son de esa manera, estoy viviendo desde el punto del espíritu. Y hay una cosa interesante, que si ustedes viven cada situación de esa manera, entonces están a punto de ser iluminados. ¿Se han dado cuenta que la revelación habla exactamente de los iluminados? Que se puede hacer por problemas, o sea, puede llegar a la iluminación por medio de puros problemas o puede llegar a la iluminación en forma repentina. Entonces una persona puede llegar en forma repentina de esa manera a la iluminación, pero también pues de pronto le toca sufrir y también lo puede lograr. Pero vamos a imaginar todo lo contrario. Pero si tú estás viviendo desde otra cosa y de pronto forman en su mente una situación, vamos a suponerla, por ejemplo, de dinero, de escasez de dinero, de trabajo, de pareja, de problemas, y están viviendo allí dentro de esa situación, están viviendo ira, están viviendo rabia, están viviendo celos, están viviendo preocupación, están viviendo miedo. A ver, yo quiero que hagan el test ustedes mismos. Si ustedes están viviendo una situación y están viviendo ira, están viviendo rabia, están viviendo celos, están viviendo preocupación, miedo, están viviendo culpa, están viviendo frustración, están viviendo dolor, resentimiento, enfermedad, depresión, ansiedad, en fin, incapacidad, incluso insomnio, tristeza, nostalgia, amargura, entonces están viviendo desde el ego, aunque estén leyendo la revelación y no están haciendo un gran avance. Y ustedes dicen, sí, pero ¿por qué estoy viviendo ese tipo de cosas? Bueno, porque sí. Ahora, si dentro de ustedes también está el, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué? Y si están viviendo, pero es que tal cosa, pero es que tal otra, entonces están viviendo desde el ego también. O sea, lo están haciendo. Yo quiero que hagan ese test, yo quiero que hagan esa parte importante, ese filtrado en su ser, a ver si están haciendo eso desde ese punto. Si están viviendo en uno de estos parámetros, quiere decir que estás exactamente de farra con el ego. Están felices con el ego.
están felices, están viviendo esa situación y eso es parte del sueño. Entonces están viviendo la rabia, eso es parte de cuando una persona se emborracha vive muchas cosas y ellos están viviendo exactamente eso. Estás tú no unido con el ajustador, sino unido con el ego. Tú y yo está unido con el ego y están de farra, están de parranda, están todo eso. Entonces, listo, perfecto. Se han dado cuenta que a veces los borrachitos dicen, yo pago una ronda y usted paga la otra. Así estamos. En ese momento, entonces el ego está brindando, está pidiendo, está pagando una ronda y el yo está pagando la otra y así sucesivamente y están de brazo. Por eso es que está pasando todo ese tipo de cosas. Si eso es así, entonces están viviendo precisamente un sueño. Porque digo, no con Dios, sino con el ego. Aunque tengan la revelación, no importa, la tienen, pero no está pasando eso. Entonces tú decides, ¿quieres seguir viviendo desde aquí, desde ese lado, desde el lado del ego, o va a aprovechar que estas cosas que activan todo ese tipo de cosas malas que están en su subconsciente, que activan esas cosas malas en su subconsciente, que las sacan, que una persona, que la suegra, que el uno, que el otro sacó esas cosas que estaban en su subconsciente y activan todo ese tipo de emociones y las va a vivir desde la parte del ego o las va a vivir desde la parte subconsciente, eso ya, de la parte más pura, de la parte del espíritu. Uno de estos territorios es el territorio del espíritu y el otro es el territorio del ego. Y ese territorio del ego es el territorio de la guerra. Y esa guerra invade el ser, lo domina, lo invade por ese pensamiento egoísta, por ese pensamiento ególatra. Y la otra zona, que es la zona del amor, que es la que somos de verdad nosotros, porque eso es lo que somos realmente. Al unirnos con el Espíritu de Dios, eso es lo que somos realmente. Entonces, es totalmente diferente. Depende de dónde quieren vivir. Cuando hay dudas, escuchen eso, es desde el ego. Si hay dudas en ustedes, es desde el ego. Pero ojo, que también habla de dudas honestas. Y eso lo hablan los reveladores. Hay dudas honestas y hay dudas. Porque hay que mucha gente que dice, pero ¿por qué? Mire, ahora qué día miraba cierto personaje que escribió. Y bueno, ¿y qué es para ustedes espíritu? Esas son preguntas que no tienen sentido. Eso viene desde el ego. Y una persona de estas, ¿sí? Está mostrando simplemente eso, está viviendo desde el ego, no está haciendo nada. Entonces la otra persona de buen corazón trató de contestarle de una manera bonita y el otro empezó a aplastarla, y eso se ve muchísimo en los lectores del libro Durante. Entonces tratan de aplastar al otro, eso es el ego. Ese tipo de cosas no tienen sentido. Por eso dice claramente que si hay dudas es desde el ego. Pero si hay dudas honestas, que es todo lo contrario, que eso lo dice ahí en la página 11.18.4, dice, el trabajo del ajustador de pensamiento explica la transformación del sentido primitivo y evolutivo del deber del hombre en una fe superior y más segura en las realidades eternas de la revelación. El corazón del hombre ha de tener hambre de perfección para que le asegure la capacidad de comprender los caminos de la fe que conducen al logro supremo. Ojo, que el Ser Supremo también, ese es Dios Padre viviendo, ¿no? Que eso tenemos que hablar de eso también, muy importante. Si un hombre elige hacer la voluntad divina, conocerá el camino de la verdad. Es literalmente cierto que hay que conocer las cosas humanas para poderlas amar, pero hay que amar las cosas divinas para poderlas conocer. Las dudas honradas, las dudas honestas, oiga, y las preguntas sinceras no son pecado. Pero entonces este hombre que hizo este tipo de preguntas, y que eso nos damos cuenta muchísimo en este grupo, me doy cuenta de eso de verdad, veo que no hay divinidad, están hablando desde el ego, están haciendo ese tipo de cosas. Dice, las dudas honestas, las preguntas sinceras no son pecado, pero lo otro sí es pecado. O sea que en otras palabras, este personaje estaba cometiendo pecado porque estaba actuando desde su ego, estaba actuando desde ese punto, desde el punto de vista de separación. No entiende el significado de la espiritualidad. Debemos aprender a vivir desde la parte divina, aprender a la lección para no volver a vivir ese tipo de situación y no volver a sufrir. Dice allí en la página 1096, Jesús describió la profunda seguridad del mortal que conoce a Dios cuando dijo, para un creyente del reino que conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se arruinan?
¿Ven? Esa es la parte. ¿Por qué? ¿Qué importa? Porque simplemente son sensaciones que sacan de mí. Son cosas que están en mí nada más. No quiere decir que estén mal, no quiere decir de eso. Toda esa cita es interesante, la pueden leer. Para recordar lo que soy, primero tengo que vivir lo que no soy. Y así Dios Padre lo ha hecho. Para recordar lo que soy, tengo que vivir lo que no soy. Tengo que experimentar lo que no soy. Es un juego, un tanto raro, pero funciona así, y así Dios Padre lo decretó. Ya sabiendo qué es el ego, el que activa estas emociones, ya sabiendo eso, qué es el ego y qué es lo que activa esas emociones y me alejan de mi parte pura, entonces yo debo decidir, yo debo tomar decisiones. Aquí es donde viene el libre albedrío. Aquí debemos corregir los errores. ¿Cuáles errores? ¿Cuáles errores debemos corregir? Entonces no es de hacer las cosas bien, no es de hacer, por ejemplo, algo, no es de hacer un almuerzo de la mejor manera, no, es corregir los errores. ¿Cuáles errores? Los errores de percepción, de percibir las cosas. Así de sencillo. Es eso, solamente percibir. El ego está percibiendo mal y Dios Padre ayuda a su Hijo a percibir bien las cosas. Como yo estoy percibiendo mal las cosas, entonces ese ego me hace sufrir, me hace estar en esta lista de maldad. Si estuviera viviendo desde el Espíritu, lo estaría viviendo desde el amor, desde la paz, lo estaría viviendo desde la alegría, lo estaría viviendo desde la honestidad, lo estaría viviendo desde la vida espiritual. La espiritualidad es vivirla desde el amor, es verla correctamente, es ver la vida correctamente. ¿Qué diría el amor en esta situación? Deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Qué sentiría el amor en esta situación? ¿Qué pasaría? Este es el plan de Dios para contigo. Y el ajustador, que Él siempre está allí despierto, Él está para ayudar en esa situación. Aquí sucede algo divino. Si eso sucede de esa manera y usted decide hacer las cosas desde el punto de vista del espíritu, es decir, desde ese otro nivel, no desde el ego, aquí sucede algo divino. Ya no ves el mal en donde lo veía antes. Ya no hay celos en donde los veía antes. Ya no hay temor en donde lo veía antes. Ya no hay angustia donde la veía antes. Ya no hay maldad donde veía antes. Ya no hay eso. Las cosas no han cambiado si nos damos cuenta. Siguen ahí. Solo que en ti hay un cambio. Tiene unas gafas nuevas. Es diferente. Ha pasado algo, pero no ha cambiado. El punto de vista del ego es otra cuestión diferente. Entonces, el ego dice, yo voy a cambiar la situación afuera para yo cambiar internamente. Porque hay sentido de separación. Entonces, yo no soy bueno porque aquel que está a mi lado no es bueno. Esa es la guerra, o esa es más bien la lógica que ha inventado el ego. Yo estoy así porque alguien está de esa manera. Yo actúo de esta manera porque alguien me provoca ser así, entonces tienen que no provocarme. Por eso digo, desde el punto de vista del ego, hay que cambiar el entorno para lograr la espiritualidad. Ese es un intento que no tiene sentido, es un intento fallido, porque hay muchas personas que les gusta. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la lluvia, pues hay otras personas que la necesitan. Si yo quiero que no haya lluvia hoy porque es que eso me hace sentir mal, pues entonces voy a tener problemas porque no lo voy a lograr. Si voy a tratar de cambiar a los demás para yo cambiar, estoy en un gravísimo problema y voy a seguir posponiendo. Y eso es lo que le interesa al ego, eso es lo que le interesa a ese ego, es ir posponiendo su espiritualidad y su crecimiento, precisamente diciendo de que como usted no cambia, entonces pues yo no cambio. Así de sencillo. Desde el espíritu el cambio es en ti, no en el entorno. Y eso es lo que Dios Padre quiere. No quiere que cambie el entorno, Él quiere que cambies tú. Tú has decidido simplemente verlo desde otro parámetro, desde otro punto de vista, desde otros lentes. Después de esa decisión de vivir del lado del Espíritu, entonces Dios entra a ayudar. Ahí es cuando el Espíritu de Dios entra a ayudar, porque tú estás decidiendo eso. Pero si lo estás viviendo desde el otro lado y estás pidiéndole a Dios para que el otro cambie, para que usted sea feliz, entonces lo estás haciendo desde el ego y Dios Padre no va a influir en absoluto allí. Toda la experiencia, vuelvo y digo, es de Dios. Toda la experiencia es de Dios.
solo que Él decide que usted tome decisiones, y esa decisión desde la parte del espíritu es la que se convierte en el alma experiencial. Pero toda la experiencia es del ajustador del pensamiento, de alguna manera, a través del Ser Supremo. Es decir, Dios está viviendo ese tipo de cosas en el tiempo y en el espacio. Aquí vemos la superalma, y eso es así, y nos damos cuenta de eso. Mire una cosa que dice aquí exactamente en la página 1279.4. Dice: la naturaleza divina en la evolución del Supremo se está volviendo una representación fiel de la experiencia inigualada de todas las criaturas y de todos los creadores en el gran universo. Escuche lo que dice aquí. En el Supremo, la creadoriedad y la criaturidad, es decir, los creadores y la criatura, son la misma cosa. Son lo mismo. Solo que yo debo decidir ciertas cosas. Son lo mismo. Dice, están por siempre unidas por esa experiencia que naciera de las vicisitudes que acompañaron la solución de los múltiples problemas que acechan a toda creación finita mientras ésta prosigue el camino eterno en pos de la perfección y liberación de las cadenas de la imperfección. El ajustador de pensamiento, vuelvo y digo, no duerme, él está todo el tiempo. Pero mire tan importante, algo muy hermoso que me está diciendo allí, que todo eso, el Ser Supremo, la creadoriedad, la criaturidad, son la misma cosa. Todo el Ser Supremo, todo eso es lo mismo. Él está haciendo su experiencia. Pero de nosotros depende si este tipo de cosas las solucionamos desde un punto de vista del espíritu o desde un punto de vista del ego. Eso ya es una cuestión personal. Si decidimos hacerlo desde el punto de vista del ego, estamos yendo por el camino equivocado y nos van a presentar la misma situación 1000 veces hasta que lo logremos. Cuando el ajustador controla la mente, hace que veamos las cosas como son. Él no está en ningún sueño, ya lo sabemos, porque él no duerme. Él no duerme. El espíritu está todo el tiempo listo, está así de sencillo. Las cosas de la materia no son reales para el espíritu. Él no duerme, por eso no son reales, porque él no duerme. Si durmiera, entonces serían reales. Para él no son reales. Dice, toda esta actividad en la página 498c, todas estas actividades de los mundos moronciales y espirituales son reales. Sí es verdad, pero los seres espirituales, oiga, el mundo del espíritu, para los seres espirituales, el mundo espiritual es una realidad. Para nosotros el mundo material es lo más irreal. Es lo más irreal porque es un pensamiento, pero para nosotros que estamos dentro del berraco sueño sí es real. Para ellos es una irrealidad. Si yo, por ejemplo, veo a una persona que está conmigo y está durmiendo, y está pataleando, está llorando, de pronto puja y todo eso, nosotros decimos está teniendo una pesadilla. Pero pues como no es real, pues que siga durmiendo. Pero mentiras, esa persona está durmiendo, esa persona está viviendo una realidad. ¿Qué tal que, por ejemplo, se haya lanzado a volar sin alas? Imagínate que se haya lanzado a volar sin capa. Va cayendo, imagínese todo ese tipo de cosas. Vuelvo y digo, que se lo estén comiendo vivo, que estén pasando una cantidad de cosas. Para él es una realidad, por eso está brincando y por eso está. Pero nosotros afuera decimos no está pasando nada porque para nosotros no es real. Lo mismo sucede exactamente con el espíritu. Para él no es real, pero para nosotros sí es real. Dice, para nosotros el mundo material es lo más irreal. Las formas de espíritu más elevados pasan libremente a través de la materia común. Los espíritus elevados no reaccionan a nada material, excepto a algunas de las energías básicas. Para los seres materiales, el mundo espiritual es más o menos irreal. Para nosotros eso es irreal. Para los seres espirituales, el mundo material es casi totalmente irreal, siendo tan solo una sombra de la sustancia de las realidades espirituales. La situación de la vida de las personas a través de los ajustadores de pensamiento que vivimos, ese tipo de situaciones a través de los ajustes del pensamiento son reales. Vuelvo y digo, los hacemos realidad para ellos, porque lo hacemos de esa manera. Entonces, seguimos aquí con esto que es muy interesante. Yo sé que vamos a demorarnos un poquito más, pero creo que
que vale la pena que terminemos esto para que podamos entender que vale la pena, la verdad, que les quede muy claro esta situación. Todas estas, vuelvo y digo, son proyecciones de la mente. La mente tiene unas partes. Entre ellas ya sabemos, como les decía, el consciente y el subconsciente. En el subconsciente está almacenado el árbol generacional. Está en el ADN una cantidad de situaciones. El mal genio, por eso es que el niño nace y es mal geniado, grita, pellizca, muerde y todo ese tipo de cosas. Decimos, ¿pero por qué? Porque está allí impreso y allí es donde nos corresponde a nosotros empezar a salir de eso. Allí es donde estamos de alguna manera corrigiendo. Y otras cosas que vienen de arriba también están dentro de ese subconsciente. Otras cosas que vienen de arriba están dentro de ese subconsciente. Están almacenadas ahí. Como tú conscientemente no las entiendes, entonces lo que pasa es que el subconsciente las proyecta hacia afuera para que tú, desde tu parte consciente, las puedas ver. En el consciente están los ojos. Es decir, los ojos son parte del consciente, no del subconsciente. Por eso es que nosotros vemos las cosas, vemos la realidad, vemos todo eso. En el consciente están los ojos, o sea, nosotros somos conscientes, en el consciente están los ojos. Pero desde dentro, allá muy dentro, está todo ese tipo de cosas. Allá en el subconsciente está la culpabilidad, está el miedo, está todo ese tipo de cosas que tienen que salir para que nosotros las podamos corregir, las podamos organizar y podamos hacer esa realidad de esa manera. Pero ¿cómo podemos saber si esas cosas están dentro de nosotros? Pues precisamente Dios Padre hizo esos pactos con estas personas, o más bien a través del ajustador de pensamiento hicieron esos pactos entre ellos mismos para poder sacar esa cantidad de cosas que están dentro de nosotros, para que nosotros las podamos abordar desde otro punto. Toda esta culpa y toda esta separación decide disolverlo poco a poco Dios Padre de una manera muy sencilla. Por ejemplo, con situaciones, por ejemplo, de pareja, lo va haciendo de una manera sencilla, va disolviendo todo ese tipo de cosas de separación, de maldad, de todo eso, a través, por ejemplo, de los familiares, a través de situaciones del trabajo, a través de muchas cosas, y todas esas situaciones están allí, es única y exclusivamente para disolver precisamente. Si desde tus ojos sigues diciendo, esto no me está sucediendo a mí, sino tú eres el culpable, y tú me haces daño, entonces lo que está haciendo es volver a entrar otra vez ese punto que no se culminó, vuelve y lo entra al subconsciente y sigue allí un círculo vicioso. Después alguien vuelve y lo saca y vuelve y sucede y así sucesivamente, porque tú estás diciendo que el problema no es tú, no eres tú, es otra persona, no eres tú sino la otra persona. Después el subconsciente lo vuelve a sacar de alguna manera y así sucesivamente y así seguimos. Vamos a suponer una situación aquí sencilla. Vamos a suponer que me acaban, por ejemplo, me compré una camisa lo más de bonita estos días, pero vamos a suponer que ustedes me mancharon la camisa con tinta de esfero, es decir, tinta de esa bien que no sale ni con nada. Entonces yo me ofendo muchísimo, porque acabé de ponerme la camisa, lo que le voy a decir, oiga, pero mira, acabé de ponerme la camisa y usted, bien malintencionado, hace que me dañó la camisa. Y eso no tiene por qué hacerlo, eso está mal, eso está muy mal, a usted lo va a llevar es el diablo, porque ¿cómo se va a portar de esa manera? ¿Y yo qué puedo empezar a sentir con esa situación? Pues puedo empezar a sentir rabia, puedo empezar a sentir venganza, puedo pensar en sentir una cantidad de cosas, puedo empezar a decir, pues que Dios lo castigue, y puedo empezar a hacer una cantidad de cosas, una deformación del ego, una cosa que no tiene sentido. Entonces, empieza a suceder una cantidad de cosas en mí, empieza a pasar cosas que no tienen sentido y vuelve otra vez a repetirse. ¿Por qué? Porque están allí, en esas cosas, están en ese subconsciente y empiezan a salir. Y otro no va a venir a mancharme la camisa, sino que van a venir 3 personas más y van a manchar la siguiente camisa que compra, y así sucesivamente. Y va a seguir la situación y va a pasar de esa manera. Es claro que no me refiero a la mancha, sino a cualquier cosa que les suceda a ustedes, muchachos. Ustedes pueden tener muchas situaciones que les molestan y que piensan que son los demás los que tienen la culpa en esa situación, que ustedes no son los culpables, que son otros los culpables. No me estoy refiriendo solamente a la mancha de mi camisa, porque, por cierto, no he podido comprar camisa estos días.
Es a la situación, a los problemas que ustedes están viviendo, que se sienten las víctimas, que se sienten maltratados, que se sienten heridos, que se sienten ultrajados, que se sienten todo. Pero son ustedes los que están haciendo ese tipo de cosas. Pero si yo llego a la conclusión de que eso no lo has hecho tú, entonces llego a la conclusión de que tú me estás mostrando a través de esta ofensa, que para mí es una ofensa, el grado de culpa, el grado de problema que yo tengo en mi subconsciente. Y si yo entiendo que tú no me estás haciendo daño, sino que me estás mostrando algo que yo tengo en mi ser, en mi subconsciente hay muchas cosas, como les digo, y tú me estás ayudando a sacar ese tipo de cosas. Entonces, si yo lo entiendo de esa manera, ¿qué podría decirle a esa persona? Ahora, si yo como persona entiendo eso, es porque estoy despertando de verdad a eso. Y esa es la forma correcta que Dios Padre me está poniendo. Es decir, para que yo entienda de que estas personas con las cuales el ajustador de pensamiento pactó para que fuera mi compañera, para que fuera mi compañero, para que fuera mi jefe, para que fuera mi suegra, para que fuera mi hijo, y me van a sacar la piedra, es precisamente con ese fin. Para que yo desde allí entienda y saque todo ese tipo de cosas que están en el subconsciente y en todas aquellas cosas que lo único que hacen es daño, y yo empezar a cambiarlas. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer eso? Tú, como persona, me has activado ese tipo de emociones dentro de mi ser. Me ha hecho entender que tú me estás ayudando, aunque no me guste, lógicamente, ese tipo de pensamiento, porque ¿cómo me va a gustar? Si has venido aquí a activar unas emociones que yo tenga, es porque tú me estás dando la opción de despertar a través de esta situación. Dios Padre quiere que a través de esta situación yo despierte. Yo puedo despertar a la espiritualidad por solamente una acción. Yo puedo lograr algo por solamente una acción. Pero como no lo acepto, entonces ¿qué tengo? ¿Qué tengo que decir? Simplemente usted es el culpable y por culpa suya yo estoy así ofendido. Si yo te perdono, entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer que alguien viene, o bueno, alguien viene y me hace un daño, o yo le hago algo a daño, y voy y le digo a esa persona que pues la voy a perdonar o que me perdone. Vamos a suponer que yo le hice un daño, a esa persona, y yo le voy a pedir perdón por el daño que le hice. Pero vamos a suponer que esa persona me dijo, no, yo no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar porque no lo voy a perdonar. Entonces, ¿qué me queda? Pues tirarme a un pozo o quién sabe qué, o suicidarme o quién sabe, porque pues no me está perdonando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosas tan feas son ese tipo de cosas? No tienen sentido. Si yo te perdono, estaríamos en la zona del ego, porque el ego se basa en la dualidad y en la comparación. Si yo te perdono porque me manchaste la camisa, entonces estaríamos en esa base del ego, de la dualidad y la separación. Si yo te perdono, ya estoy juzgando y estoy comparando que yo no hubiera hecho eso si estuviera en su situación. Le estoy diciendo que yo no haría eso y que usted es malo porque hace ese tipo de cosas y yo soy bueno y por eso lo perdono. Lo que Dios Padre quiere es que vayamos a la unidad, vivamos la unidad, no a que yo soy diferente a usted y así no solucionamos absolutamente nada. Él quiere que vayamos a la unidad. Tú has sido proyectado por mí porque estás en mi propia frecuencia y me estás hablando de mi grado de culpa, así de sencillo. Por lo cual, si debe usar el perdón para supuestamente sentirme bien, estoy simplemente engrandeciendo. Pero es lógico que aquí me dicen los documentos que debo perdonar. Pero ¿cómo debo hacerlo? Es claro que debemos perdonar. Pero ¿cómo debo hacerlo? Debo hacerlo de forma diferente. ¿Qué sucede? Vuelvo y digo, si yo te ofendo, si yo te he ofendido y vengo a pedirte disculpas y tú no me concedes las disculpas, ¿qué pasaría? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pues como les digo, como mínimo me suicido o tal vez voy y me tiro quién sabe a dónde. O a lo mejor vengo a pedirte perdón y tú me dices, sí, yo te perdono.
No ha pasado nada, no es nada, no ha pasado nada. Si yo te perdono, simplemente ya pasó y ya no hay nada más que hacer. Pero tu perdón no me sirve porque yo me sigo sintiendo igual, porque yo sigo siendo lo mismo. Me siento tan culpable que aunque me perdone muchas veces, me siento igual de culpable. Eso no me sirve a mí para nada. Ni a ti que me perdona, ni yo que soy perdonado, no me sirve. Este perdón me sentencia a vivir lo mismo, tanto para ti como para mí. Me sentencia a vivir de la misma manera. Este perdón que va de tú a mí y de mí a ti, no sirve de nada ni para ti ni para mí, porque esto me va a llevar a seguir viviendo lo mismo. No ha pasado nada y eso es lo que Dios Padre no quiere. Ahora, ya que estoy viviendo esta experiencia contigo y sé que no puedes, que estoy viviendo esa situación contigo, que está pasando ese problema en mí, entiendo que tú eres parte de una proyección inconscientemente de mi propio ser. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una situación. Porque es una proyección de mi propio ser. Si yo estoy viviendo esta situación, entonces voy a hacer algo diferente. Entonces me perdono a mí mismo, ya que eres tú el termómetro que me mostró la culpa que tengo del ego en mi ser, o más bien la maldad que tengo. Entonces mejor me perdono a mí mismo, y es mejor y tiene más sentido. Cuando yo practico el perdón a mí mismo porque me estoy haciendo daño a través de ti, que no debería de ser, estoy aprovechando la experiencia de forma correcta. Y ahí es cuando Dios Padre entra a ayudar. Ahí es cuando el Espíritu de Dios que habita en nosotros empieza de verdad a trabajar porque hemos entendido la situación de forma correcta. Me perdono porque me he hecho daño a través de ti. Me perdono porque mi nivel de conciencia es inferior. Me perdono porque he entendido las cosas mal a través de ti. Pero no te juzgo a ti porque tú despertaste algo que está en mí. El problema está en mí, no está en ti, está en mí. Y eso es lo que Dios Padre quiere y por eso hizo esos pactos. Con el jefe, con el amigo, con uno, con otro. Cuando se hace de esa manera, no ves al otro de la misma manera ya. Ya no lo ves de esa manera. No lo ves como un atacante, no lo ves como alguien malo. Claro, es cierto que esa persona ha sido el detonante para sacar esa maldad que había dentro de ti. Y el ego puede decir, yo lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. Pero no es así. Dios Padre nos está proponiendo algo totalmente diferente. Ahora, ya autoperdonados, entonces pasamos ese problema, se lo pasamos al ajustador de pensamiento. Y el ajustador de pensamiento toma ese problema como un regalo y él lo que hace es llenarlo de amor, que es lo único que sabe dar Dios, el amor. Lo impregna de amor totalmente que cuando vuelve a mí, ya me llena también de amor. Así sucede todo este tipo de cosas. Y eso es lo que Dios Padre quiere en este sueño tan gigantesco y tan hermoso. Hermanos, me he pasado más de la cuenta, pero les agradezco muchísimo por todo esta paciencia que tienen conmigo. Espero que esto les sirva de mucho de verdad en su vida para que puedan hacer las cosas de verdad como Dios Padre lo propone. A veces nosotros entendemos las cosas mal porque tenemos una percepción equivocada de lo que son las cosas. Leemos la Biblia, leemos la Revelación, leemos cualquier libro sagrado y solamente activa más nuestro ego, más nuestra maldad. Pero espero que estas cosas les queden claras. Hermanos, por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Un abrazo a todos.